los mandamientos que conforman este libro. La verdad es que tiene más de 70 mandamientos. Se me ha ocurrido destacar unos 12 que creo que pueden dar un poco de juego y que además sintetizan el espíritu de este ensayo. El primero yo creo que es una conclusión necesaria de todo lo que he dicho, y sería: busca la sombra. Es decir, de alguna forma, en una sociedad no solo marcada por la vigilancia, sino sobre todo por el ansia de exhibicionismo, por el ansia de refrendo del común. La verdad es que el tema de las redes sociales al final supone ante todo una muchedumbre sorda que nos está fiscalizando y que nos está dando, por así decirlo, gratificaciones constantes por medio de likes, por medio de me gusta, por medio de comentarios positivos, ¿no? Entonces la verdad es que creo que para empezar, la primera actitud que tiene que tener alguien que busque acercarse a la lucidez o a la sabiduría sería necesariamente buscar la sombra, que es una cosa que además está muy presente en nuestros clásicos y que hoy hemos olvidado. O sea, Epicuro, entre otros, decía que la felicidad estribaba en vivir oculto, algo que luego convirtió en unos versos muy bonitos Ovidio, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que la felicidad, la dicha y la vida razonable estriba en ser un feliz don nadie, en no dar explicaciones, en bailar a tu aire y pensar que nadie te está mirando. Esto puede parecer muy obvio, pero yo creo que hay ciertas cosas obvias que en ocasiones conviene recordar. Luego hay otra cosa que no es un mandamiento, pero que más o menos va sobrevolando el libro como si fuera un ave, que es recordar que la vida es juego, que me parece muy importante esto, sobre todo hoy, en que los valores deportivos nos parecen que son prácticamente preceptivas morales, ¿no? Cualquier cosa que hagan los deportistas nos parece que es un ejemplo a seguir, no sé muy bien por qué. O sea, es un ejemplo a seguir si quieres ser deportista, pero no sé por qué hay que extraer lecciones morales de una persona que tenga mucho éxito en su parcela, que puede ser deportista o puede ser otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que hay que recordar que la vida no es deporte, sino que la vida es juego, y que eso no la convierte en un cachondeo. Que la vida sea juego quiere decir que tiene unas reglas que es preceptivo seguir y que no conviene contravenirlas, y que incluso la persona que hace trampas está acatando el estatuto del juego, con lo cual es muy importante recordar que la vida es juego. Y yo la verdad es que esto de la invasión constante del deporte en la vida, entre otras cosas, me hace pensar que el culto al cuerpo no es tal, sino que el culto al cuerpo en realidad es una forma del odio al cuerpo. Entre otras cosas, porque los valores del deporte no tienen nada que ver con los valores del olimpismo. El olimpismo era fundamentalmente un ideal interior y exterior, pero fundamentalmente un ideal de perfección interior. Hoy, ¿qué es el deporte? Competir, competir y competir. Y de hecho, además, es una competición reducible a números. Cuando uno va al gimnasio se siente bien en función de los kilómetros que ha corrido, en función de los líquidos, de los litros de líquido cefalorraquídeo que ha exudado, echado no sé cuantísimos litros, en función de las calorías que ha quemado. Todo se reduce a números y todo se reduce a competición, con lo cual yo creo que eso es lo contrario del olimpismo. Y luego, entre otras cosas, recordar que la vida es juego es enrolarse. Una cosa que a mí me gusta mucho de Gracián, que es la milicia contra la malicia. A mí hay una cosa que me aberra de nuestro tiempo y es la dicacidad, es el cinismo. A mí no me gusta nada, absolutamente nada, el cinismo. Fernando, si puedo coger tu libro, me gustaría... A ver qué os parece. Hay un par de frases que escribí en contra del cinismo que yo creo que vendrían a sintetizar, en fin, el ánimo de este ensayo. El cinismo es entumecedor, por eso el cínico es la versión atrofiada del ingenuo. Fácil es reconocerlo, va con el ceño fruncido y la barba sobre el hombro, pero su rasgo distintivo está en la boca. Incapaz de una sonrisa franca, ofrece la mueca burlona de la claudicación. Ante una realidad inadmisible, se limita a hacer mofa y befa, olvidando que en la lidia una cosa es burlar al toro y otra burlarse de él. El cínico es un chiste de sí mismo. Bueno, claro, en el fondo podríamos entender que el cinismo es una suerte de colaboracionismo, ¿no? Con una realidad que nos parece intolerable. Como somos incapaces de cambiarla, lo que hacemos es que nos encogemos de hombros y nos reímos. Decía después, aquí en esta página, porque el cínico es alguien que ha perdido la cara a la vida. Como esta no acude al engaño y la acogida parece segura, prefiere retrancarse en la retaguardia, como el resto de los desengañados, y señalar a los que mantienen la fe. Todo juego le parece una engañifa, como los avalorios que los conquistadores ofrecían a los indios a cambio del oro y de la plata, pero se equivoca. El cínico ve el mundo con los ojos cerrados, como el ciego Cornelio,
y lo asemeja a un patio de monipodio en el que todos quieren robarle la billetera. Cornelio era el guía del monasterio del Escorial que, aún sin ver, enseñaba a las visitas todos los recovecos del monasterio. Una coplilla del siglo XIX decía: en negocio de dinero no puedo ser engañado, pues como el ciego Cornelio veo con los ojos cerrados. El cínico, que va por la vida cautelándose de todos, recela hasta de su puta madre. Con perdón. Y luego hay una parte que, si nos importa, también querría leeros, que viene a citar lo que os decía ahora. Enrolémonos, por decirlo con Gracián, en la milicia contra la malicia. En una época marcada por la vicacidad, bueno es seguir el consejo de Javier Gomá. Mejor es pasarse de ingenuo que pasarse de listo. Otro mandamiento, gracias Fernando. Otro mandamiento de este libro vendría a ser cultívate. Bueno, evidentemente cultura es cultivo, con lo cual habría que tener en cuenta que cultivarse es pues entender que a todos se nos ha sido otorgado una suerte de campo y que al fin y al cabo quien permite que se enmalece o quien permite, no sé, o quien renuncia a escardarlo o quien renuncia a preparar la mies, pues al final está cometiendo una negligencia porque ese campo hay que cuidarlo, ¿no? Entonces es muy importante, por supuesto, la cultura porque es ante todo cultivo. Pero este mandamiento sobre todo lo escribí para combatir una retórica que también se ha puesto de moda muy en nuestros tiempos, que es esta idea de que los libros nos salvan, de que los libros nos hacen mejores personas, de que los libros prácticamente nos hacen más guapos, más altos y más listos, ¿no? Eso en el fondo es beatería cultural, eso en el fondo es meapilismo. Es esta idea que puede estar muy bien para un departamento de marketing de una editorial, pero no para personas hechas y derechas. Y hay mucha gente que se piensa que los libros te hacen mejor persona, que es una cosa que a mí me deja realmente de piedra. Y sobre todo es algo que lleva a moralizar a mucha gente y a reconvenir al vecino sobre texto de preocuparse por su edificación y decirle, no hombre, no, pero que dejes de ver el fútbol o que dejes de ver la película de vaqueros y léete este tomazo de 300 páginas de Zizek. Yo la verdad es que es algo que no entiendo. O sea, ¿quién en su sano juicio, después de 10 horas amagando el lomo delante de un ordenador o doblando la espina en una oficina, le va a apetecer ponerse con un libro de Zizek? Bueno, pues yo tengo amigos que se martirizan de esa manera y evidentemente en el pecado llevan la penitencia, pero es algo que no termino de entender, y sobre todo es que lo que hay de fondo es este mito de que los libros te hacen mejor persona, de que te confieren una suerte de virtud, ¿no? Y la verdad es que no sé muy bien de dónde viene esto, ¿no? O sea, no sé en qué momento pensamos. Tenemos la orteguería esa tan famosa, la humorada de Ortega, de que hay una edad límite para leer novelas, y hoy en realidad nos sucede lo contrario. Hoy leer novelas es casi un rasgo de salud mental y de salud moral, ¿no? Es decir, tú te pones a leer la última chorrada de Sally Rooney o los últimos diarios insoportables de Carlo Benausgar y te vas haciendo mejor persona, ¿no? Bueno, pues yo eso es una cosa que no, ojalá fuera así, pero vamos, no termino de verlo. Hay una cosa que se quedó fuera del libro, pero que me hubiera gustado meter, pero el libro, bueno, al final pues siempre tiendo a meter machete y a que sean breves, ¿no? Es que uno de los mayores sabios que yo conozco es una persona que fue analfabeta casi toda su vida. Supongo que habréis visto en el supermercado unos espárragos muy llamativos que tienen una faja en la que pone espárragos Sócrates y luego debajo pone a la memoria de Immanuel Kant. Yo esos los vi cuando tenía 20 años, estaba con la carrera y me volví loco. Digo, pero ¿a quién se le ocurre hacer unos espárragos a la memoria de Immanuel Kant que lleven por título Sócrates, ¿no? Y bueno, pues un buen día un amigo común que tenemos, que es Manolo Marqués, en la galería Modus Operandi, me dijo, oye Jorge, te voy a presentar a un filósofo que, aunque, bueno, no es filósofo de carrera, no es una persona que haya escrito, pero en el fondo es un filósofo y te va a encantar, que es un tío muy interesante, se llama José Francisco Quiñones, y efectivamente era él, el fundador de los espárragos Sócrates, y es una de las personas más sabias que conozco, y es un tío que por azares de la vida, bueno, pues vivió en orfanatos durante toda su infancia, que no supo leer ni escribir hasta que no fue adolescente y bien entrado de la adolescencia, y de aquí que en un momento de crisis personal con casi 20 años cayó en sus manos la crítica a la razón pura. Y la verdad es que a mí me deja perplejo cómo es posible que una persona sin formación, una persona que había aprendido a leer tan tarde, consiguiese hincar el diente en la dura miga del idealismo alemán. Y el caso es que es una de las personas más sabias que he conocido, y no es precisamente una persona libresca, es una persona que ha leído libros, es una persona que ha leído contados libros. Y sin embargo es una persona de una enorme sabiduría. Yo creo que da que pensar el hecho de que hoy, para encontrar sabios, no encontremos precisamente a aquellas personas, diríamos, sobrecualificadas, ¿no? Y que quizá, a lo mejor, la persona sabia no sea la persona de cultura, sino la persona que todavía no ha sido deformada por la cultura. Entonces, bueno, yo creo que
esto de cultivarse está muy bien siempre y cuando no caigamos en esa odiosa beatería de la cultura. Otro mandamiento lleva por título una frase de Aristóteles: sé aquello que deseas parecer. Bueno, esto muchas veces se malinterpreta enormemente. Es muy importante tener un ideal que seguir. Este libro no se habría escrito sin el sendero de la mano izquierda. Y luego el ideal, evidentemente, da lugar a muchas frustraciones, porque el ideal nunca se alcanza. Es decir, esa imagen celebérrima de Julio César en Cádiz, entonces Gades, ¿no? En el Heracleión, en el templo consagrado a Sócrates, derramando lágrimas ante la efigie de Alejandro Magno porque no había conseguido lo que se había conseguido Alejandro. Oye, que eres Julio César, macho, que no está nada mal lo que has conseguido. Ya, pero no estaba a la altura de su ideal. Bueno, efectivamente uno no alcanza el ideal nunca, pero de alguna forma cuando está a la usma de ese ideal recorre un buen trecho, con lo cual está muy bien. Pero claro, en este mandamiento se dice algo que creo que hay que recordar. Es que una cosa es tener un ideal y velar armas ante un superior, y otra cosa es caer en la mitomanía, que eso yo creo que es un rasgo absolutamente inequívoco de infantilismo. Y la verdad es que me gusta mucho esa frase de Remigio, el apóstol de los francos, que decía: incendia lo que veneraste. Yo la verdad es que esto de la mitomanía y esto de tener, no sé, de ser fan o de ser idólatra, me parece una cosa que habría que penar gravemente. Y de hecho creo que la cultura islámica, como en tantas cosas, acierta cuando castiga la idolatría como un sacrilegio, porque en árabe clásico la palabra ídolo viene de la raíz shirk, que es la misma de la que viene compartir. Y efectivamente, claro, o sea, la sustancia divina, la sustancia de Alá, no la puede compartir con cualquier andoba que pase por ahí, y tú no puedes idolatrar a cualquiera y no te puedes prosternar ante cualquiera, ¿no? Entonces, bueno, eso de combatir de forma tan dura la idolatría y la mitomanía y todas estas cosas, ¿no? A mí hay una anécdota que me hace mucha gracia de Jardiel Poncela. Cuando a Jardiel Poncela lo fichan a finales de los años 20 como guionista en Hollywood, él era un grandísimo seguidor de Katharine Hepburn, que todavía estaba empezando, todavía estaba haciendo cine mudo, y él decía que era su ídolo y que quería conocerla. Y entonces se la encontró al salir de unos estudios, y él llevaba una cámara rudimentaria, descomunal, y entonces le pidió: por favor, vamos a hacernos una foto. Y ella le dijo que no. Y entonces él, ni corto ni perezoso, a renglón seguido empezó a gritar: ¡gilipollas! ¡gilipollas! Es decir, que en el tema de la idolatría, del amor al odio, hay un paso, ¿no? Con lo cual demuestra que efectivamente es una pasión infantil. Otro mandamiento de este libro, que también ha traído cola y también me ha supuesto algún que otro problema, lleva por título: desconfía del consenso. Bueno, el consenso es uno de esos valores que parecen intocables, que uno no puede poner en solfa el consenso, que parece que el consenso o el santo consenso es una de esas cosas que deberíamos preservar por encima de cualquier cosa, ¿no? Yo creo que porque en el fondo el consenso es una forma de buen rollo, ¿no? Y ya sabéis que bueno, la palabra rollo etimológicamente tiene la misma raíz que rodillo. Y efectivamente el buen rollo al final lo que te hace es que te arrolla, o sea, o te enrollas o te arrolla. Y si te sales de ese consenso de buen rollo, pues al final puede caer lo peor sobre ti, ¿no? En el libro digo que hemos pasado del ideal de civilización como café, el ideal vienés, esta idea de que en una democracia lo que hay que hacer es contraponer y contrastar ciertas ideas, y que yo digo que esto es blanco y tú dices que es negro, y nos gritamos y discutimos, pero siempre de una forma cordial, que hemos pasado del ideal de civilización como café al ideal de civilización como confitería, en el que al final lo único que hay es una confabulación de pasteleos, de halagos mutuos, y de que nunca se toquen ciertos temas que son muy incómodos, de que nunca se ponga el dedo en la llaga, y de que al final todo sea pues una especie de lengua protáctil que va dando lametones a los que están dentro, o que urden lenguas contra los que están fuera, ¿no? Con lo cual yo eso creo que hay que criticarlo muy acerbamente. Me gustó mucho, recordaréis esta noticia de hace unos meses, una familia de un pueblecito del Maresma catalán, de Canet de Mar, que hicieron algo tan sumamente revolucionario como pedir que la ley se cumpliese y que por favor que a su hijo se le impartiese el 25% en clases en castellano. Entonces rápidamente se puso de uñas parte del catalanismo y por supuesto todo el independentismo, diciendo que eso no se podía hacer, que además es que eso era montar un pollo, eso era tocar un avispero y eso era abrir un tema que estaba superado. Y como estaba superado era mejor no tocarlo, ¿no? Y me hizo mucha gracia una tira cómica que publicó Daniel Gascón, en el que se leía: aquí hay consenso, así que a callar. Bueno, pues efectivamente eso es el consenso. El consenso es un amedrentamiento constante, es un chantaje constante. Como hay consenso,
no hables de ciertos temas, que es mejor tenerlos debajo de la alfombra. Bueno, pues yo creo que hay que atacar eso y con mucha inquina. Otro mandamiento que intento cumplir en la medida de lo posible lleva por título: escucha el aplauso de una sola mano. Bueno, el aplauso de una sola mano, además de un koan zen, es algo que gusta mucho a nuestro querido Fernando, además de ser una frase, en fin, irresoluble y demás, es el título de una de las peores novelas de Anthony Burgess. Y la verdad es que, bueno, efectivamente, escuchar el aplauso de una sola mano vendría a ser no tratar de buscar el refrendo, el apoyo y el halago de los demás. Es decir, hacer las cosas para que uno, cuando comparezca ante su conciencia, esté orgulloso. No buscar constantemente el aplauso de los otros, ¿no? Y la verdad es que esto creo que sobre todo tendrían que aplicarse a los escritores. Hay una moda en los últimos tiempos entre muchos escritores, que es esta tendencia a halagar a los lectores. Yo la verdad es que no lo entiendo. Esta idea de constantemente poner a los lectores por las nubes para que los lectores correspondan y compren tu libro y hablen muy bien de ti. Yo creo que a los lectores hay que recibirlos desde las almenas del castillo con aceite hirviendo. A los lectores hay que tratarlos a puntapiés. Y si a pesar de eso siguen leyéndote y comprándose el libro, será que el libro está bien, pero no hay que halagarlos. Con lo cual, escucha el aplauso de una sola mano. Otro mandamiento que creo que Dragó estará de acuerdo con él, lleva por título: retírate de la política. Y luego dice, ya sin negritas, aunque nunca hayas participado en ella. Bueno, creo que es obvio que la hiperpolitización de nuestra sociedad es una degeneración de la democracia, porque hace que cada ciudadano sea un activista, un ensoberbecido activista que, para colmo, le politiza la sobremesa a su abuela, lo que me parece un rasgo de grosería intolerable. No se puede estar politizando la sobremesa, no se puede estar todo el día hablando de política y no se puede estar politizando todo tema. Y la verdad es que esto de retirarte de la política, de nuevo, me vino de una anécdota, claro, es una persona pródiga en anécdotas, de Jardiel Poncela. Me hace muchísima gracia una cosa que contaba, a saber si era verdad, que decía que acompañando a su padre al Congreso de los Diputados, el padre decía que era repórter en la Corres. O sea, repórter era corresponsal parlamentario en un periódico que había entonces, que era La Correspondencia de España. Entonces dice, acompañando a mi padre con 8 años, que era repórter en la Corres, al Congreso, me gustó tan poco lo que allí me encontré, las conjuras que se urdían entre candilejas, los intereses espurios que había entre los parlamentarios, los mamoneos, las cosas, las conductas desagradables y tal, que en ese momento, con 8 años, decidí retirarme de la política. Bueno, a mí me hace mucha gracia. Hombre, si Jardiel lo hizo con 8 años, pues yo creo que podemos nosotros hacerlo con unos cuantos más. Y luego la verdad es que, claro, ahí en ese mandamiento he acuñado una cosa que es la tasa Tobin. ¿Sabéis lo que es la tasa Tobin, no? La tasa Tobin es un impuesto y tal, ¿no? La tasa Tobin se me ocurrió acuñarla en honor a un novelista que a mí me gusta mucho, un novelista irlandés, que es Colm Tóibín. Y la verdad es que yo, cada vez que saco una novela, me la leo con unción porque me gusta mucho y tal. Pero lo cierto es que cada vez que viene a España de gira y opina acerca de España, sobre todo de Cataluña, se me caen los palos del sombrajo. Porque siempre dice cosas que me parecen auténticos dislates y de una irresponsabilidad absolutamente colosal. Entonces, claro, al final te encuentras en el dilema de, bueno, es que este hombre me gusta como novelista, pero me parece abyecto como opinador. Y bueno, pues efectivamente hay que separar el grano de la paja, y quizá la tasa Tobin es el peaje que tienes que pagar al seguir a ciertos escritores. Ya sabemos que en este país muchas veces se dice, yo este no lo leo, que es un facha, o que es un podemita, o que es lo que sea. Bueno, pero evidentemente, si su obra de ficción o su obra ensayística se mantiene por sí misma, ¿qué más da su opinión política, no? Y luego además es que esta cosa de retirar la hojarasca política creo que es importante, sobre todo porque de un tiempo a esta parte lo discutimos todo. ¿Sabéis que para los latinos la idea de discutir viene de coatere? El verbo coatere significa, por así decirlo, dar un meneo. Cuando tú tienes, por ejemplo, unas raíces o tienes un sarmiento de vid, le das un meneito para ver si lo sacudes, por así decirlo, ¿no? Lo sacudes para ver si sus raíces son firmes. Bueno, pues hoy es todo lo contrario. Hoy nos sacudimos entre nosotros. O sea, discutir al final no es sacudir los propios argumentos, como era originalmente, sino que sacudir al vecino en el bar cuando nos lleva la contraria, ¿no? Con lo cual yo creo que hay que dejar de politizarse tanto y politizar tanto la sobremesa. Voy a intentar ir un poco rápido porque creo que ya el tiempo va quedándose corto. Otro mandamiento lleva por título pelea a la sombra.
Bueno, yo creo que esta anécdota la conocéis, pero es que a mí me gusta muchísimo. ¿Sabéis cuando estaban los 300 de Esparta, todos a una, en el desfiladero de las Termópilas, esperando que llegasen los cientos de miles de medos, ¿no?, de persas, que se les iban a abalanzar, ¿no? Entonces, fue cuando les dijeron: cuando los persas lancen sus flechas, serán tantas que oscurecerán el sol. Y entonces, en ese momento, Diéneces, que se supone, según Heródoto, que era el más bravío de esos 300 espartanos, dio un paso al frente y dijo: ¿oscurecerán el sol? Mejor, así pelearemos a la sombra. Entonces, la verdad es que eso me gusta muchísimo. Y luego, sobre todo, esta idea de pelear a la sombra hace que nos demos cuenta de que el carácter es más fuerte que la fortuna y que nosotros no somos lo que nos sucede. Entonces, bueno, Montaigne decía que el ser humano hay que valorarlo como un caballo, quitándole todos los aditamentos, sin las jaquimitas, sin las cosas que tenga alrededor, sin los adornos, sin lo que le pasa, sin las fortunas y sin las desventuras. Tú no eres lo que te sucede, porque si tú fueras lo que te sucede, pues entonces estarías expuesto a las arbitrariedades y a las cosas que pueden suceder mañana, ¿no? Entonces, claro, el hecho de reconocer que el carácter es más fuerte que la fortuna supone tener en cuenta, entre otras cosas, pues, no sé, que Leopardi fue un gran poeta a pesar de ser un tipo contrahecho, no precisamente por ello. Es decir, que si Cervantes fue capaz de escribir el mejor libro de la historia, no fue gracias a una oscura celda de Argamasilla de Alba en la que penó durante largo tiempo, sino precisamente a pesar de ello. Es decir, que al final quien consigue acrisolar su carácter, pues tiene una especie de caleidoscopio a la luz del cual, digamos, la realidad se recompone a tu mirada, ¿no? Es decir, reconocer que el carácter es más fuerte que la fortuna supone, entre otras cosas, saber hacer frente a los infortunios y saber libar un dulce néctar donde los demás, y muchos de nuestros amigos son así, están siempre extrayendo el sempiterno acíbar. Eso nos pasa, vamos, todos conocemos a personas así. Llega hora del entretiempo, siempre tienen frío. Llega el calor, solo tienen calor. Vas a comer a un sitio, nunca le gusta la comida. Siempre tengo una queja, ¿no? Y luego, curiosamente, hay gente a la que todo le parece bien. Que nunca se queja del frío, que nunca se queja del calor, que nunca se queja de que el sofá sea incómodo y nunca se queja de la comida. Bueno, el carácter es más fuerte que la fortuna. Yo creo que eso es importante recordarlo. Otro mandamiento que me sigue gustando mucho, porque hay algunos con los que ya no estoy tanto de acuerdo, ya no estoy tan de acuerdo, lleva por título Responde a la llamada. Bueno, responde a la llamada, evidentemente alude a la vocación. Ya sabéis que vocatio etimológicamente es llamada, y al final, cuando uno responde a la llamada, pues al final puede permitirse que vocación y profesión se confundan, ¿no? Es que tiene su gracia porque sabéis que en alemán esas dos palabras vienen a ser la misma, tienen la misma raíz, Beruf, y claro, eso contarlo en España, por ejemplo, a un lector joven, pues seguramente le resulte algo doloroso, porque seguramente alguien dirá, bueno, sí, ¿cómo es posible encontrar algo que junte vocación y profesión en un país como el nuestro, que tiene un 40% de paro juvenil, en el que no hay ni rey ni roque que se ponga a trabajar? Bueno, eso es cierto, y la verdad es que a mí me sorprende mucho esa frase absolutamente estúpida de la generación más preparada de la historia. Porque claro, en la lógica formal se diría que estar preparado es una función que requiere un parámetro como valor de entrada. ¿Me explico? Tú no puedes estar preparado en términos generales. O sea, tú estás preparado para algo y tú no puedes estar muy preparado si tienes un título y a la vez no puedes trabajar. Entonces es evidente que algo mal se ha hecho en España, ya sea dejando de lado la FP, ya sea con planes de estudio absolutamente estúpidos, si se ha logrado que se tenga un 38 y pico % de paro juvenil, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso yo creo que es buena idea intentar buscar la vocación y encontrar el lugar de cada uno en el mundo, ¿no? Y luego yo creo además que para quienes escribimos es muy importante tener en cuenta que la vocación exige escribir siempre para uno mismo. El lema de Nietzsche era mi ipsi scripsi, escribo para mí mismo. Lo que decía antes de que no hay que halagar al lector, nunca hay que escribir pensando en lo que quiere el público, porque nunca se sabe lo que quiere el público. Y porque además el público no existe. El público no es nadie, no hay un lector ideal, el público va cambiando. Y el público muchas veces se ahorma a aquello que le das. Entonces, no sé, creo que al final hay que escribir siempre para uno mismo, ¿no? Y luego ya que Dragó ha hablado de Kessler, mi segundo libro, Nuestro hombre en España, habla de Arthur Koestler y de su peripecia en España, su condena a muerte y tal. Yo la verdad es que no conozco
un ejemplo de vocación más elevado que el de Kessler, porque Kessler es una persona, Arthur Kessler, en fin, célebre periodista en la Alemania de los años 20 y 30, gran aventurero, novelista de éxito, ensayista, todas esas cosas, pero fundamentalmente Kessler era, bueno, pues un propagandista al servicio de Billy Mintzenberg, al servicio de la Comintern, al servicio del departamento de Agitprop, de agitación y propaganda de la Internacional Comunista. Entonces fue el comunista más sectario y más stalinista y más extremista hasta las cachas, hasta que de repente, un buen día, se le cayó la venda y se pasó al lado contrario, ¿no? Entonces, realmente, Kessler, cuando contaba con 30 y pocos años, sabía que necesariamente el sentido de su existencia estribaba en publicar un libro que hoy todos conocemos, que es El Cero y el Infinito, pero él sabía que la vida le iba en ello. Y la verdad es que yo no conozco un ejemplo que sea comparable, teniendo en cuenta todo lo que tuvo que sufrir, y que a pesar de ello consiguió sobreponerse a todas las dificultades para hacerlo. La verdad es que, ¿sabéis qué? El Cero y el Infinito cuenta la caída del caballo de un bolchevique de la vieja guardia, que es una especie de mezcla entre... entre Bujarin, el promotor de la nueva política económica de Lenin, posteriormente purgado por Stalin, y Trotsky. Y el caso es que ese libro tiene muchos indicios biográficos y muchas cosas del propio Kessler que él traslada a la ficción. Lo que yo hice en este ensayo mío, Nuestro hombre en España, fue documentar que en realidad, aunque pareciera que todo se inspira en los juicios farsa de Moscú, en la purga, etcétera, 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 en realidad se inspiraba en su experiencia en Sevilla y en Málaga, que es una cosa que no se había estudiado, sobre todo en su experiencia en el bando insurgente en el año 37, ¿no? En plena guerra civil, ¿no? Bueno, el caso es que este libro, que se considera el libro antitotalitario más importante del siglo XX, lo empieza a escribir cuando está viviendo Kessler en una aldeíta de la Riviera Francesa, que era muy frecuentada por escritores alemanes, por Brecht, por Zweig, por Heinrich Mann, que era Roquebrune. Y estaba ahí escribiendo, azacaneando ya las últimas páginas de este ensayo, que se va a llamar El Círculo Vicioso, y entonces, en ese momento, dos policías llamaron a la puerta. Estamos hablando de la Francia colaboracionista, la Francia que estaba a punto de echarse en manos de los nazis, y Kessler tenía una larga prosapia de comunista, además era judío, etcétera, etcétera. Entonces, después de que los dos policías llegaran a su apartamento, se lo llevaron, como a tanta gente, al estadio de Roland Garros, que es donde tuvieron a miles de personas como prisioneros durante miles de semanas, y ahí estuvo con una dieta estricta de agua, pan y judías, que es como se llama una novela de otro de los que allí estuvieron, el escritor Gustav Reigler, ¿no? Bueno, pues el caso es que por un azar, después de unas cuantas semanas ahí, se lo llevaron al campo de concentración de Le Vernet, que estaba al sur de Francia, pero se extravió. Por alguna razón, no sé qué pasó con él, que consiguió liberarse. ¿Qué hizo Kessler a renglón seguido? En el momento en el que sabes que te están royendo los zancajos las autoridades, en un momento en el que sabes que te van a echar el guante, en un momento en el que sabes que te llevan a un campo de concentración, pues lo lógico sería escapar a Inglaterra, lo lógico sería irte de Francia. Pues lo que hizo fue, ni corto ni perezoso, volver a su apartamento con su novia Daphne Hardy, una chica de 22 años que era escultora, a acabar ese libro. Porque él sabía que su existencia dependía de escribir ese libro. Porque él sabía que lo más importante que tenía que hacer era dar a la humanidad ese libro. Entonces, la verdad es que es una cosa que a mí, no sé, o sea, cuando me pongo a pensar en ello, no me entra en la cabeza, ¿no? Entonces, como no, al cabo de unos días, hay otra redada. Llegan varios policías a su casa, lo registran todo, abren los camarines, los armarios, rajan los colchones, lo tiran todo abajo, registran la casa de pe a pa, pero no se dan cuenta del manuscrito que estaba oculto a plena vista, como la carta robada de Poe. Estaba en pleno escritorio un manuscrito enorme, abierto por la mitad, que era ese libro, El Círculo Vicioso. No se dan cuenta de ello. Bueno, es una cosa de estas curiosísimas. Después de esto consigue escapar al sur, justo en el momento en el que se produce el famosísimo discurso de Pétain con su voz cascada, que se considera pues el momento en el que ya pues Francia se entrega, se echa en brazos de los nazis, ¿no? El discurso de trabajo, familia y patria, ¿no? Entonces se da cuenta de que su suerte está echada. Huye al sur de Francia, está escapando, con los nazis prácticamente pisándole los talones, llega a Burdeos para coger un barco a Inglaterra y ya no hay ningún barco, ya no queda ninguno. Se tira de rodillas al suelo, empieza a lloriquear, se vuelve loco
Entonces ahí se encuentra a un cura dominico muy jovencito, el padre Piprot, que tenía un convento en el que alojaba a mujeres que habían sido prostitutas o que habían estado en la cárcel. O sea, trataba como de reconvertirlas, ¿no? Y entonces le dice una frase, le dice: no te preocupes, que el buen Dios es un director de escena muy sofisticado. Bueno, eso queda ahí. Kessler sigue escapando, se tira varias semanas huyendo por pequeñas aldeitas, por pequeños pueblos. Se encuentra con el filósofo Walter Benjamin, que también está escapando de la Gestapo, y ahí Benjamin tiene un blister de pastillas de morfina. Y las corta por la mitad y se las da a Kessler. Le dice: oye, esto conviene que lo tengas, porque si la Gestapo te pilla, lo vas a pasar muy mal, con lo cual es mejor que te embaules 3 o 4, te suicides y aquí paz y después gloria. Bueno, efectivamente eso es lo que hace Benjamin pocos días después. Benjamin, en cuanto cruza la frontera española y llega a Portbou, lo que hace es que se va a una habitación de hotel, se toma las pastillas y se suicida. Bueno, pues efectivamente Kessler aguanta unos cuantos días más, y cuando ya ve que le van a echar el guante, se va a una pensión, alquila la habitación, se mete en la cama, se toma las pastillas, la misma cantidad de pastillas que Benjamin, y escribe en una hojita unos versos del poema de otoño de Rilke, ¿no? Quien no tiene casa ya no la construirá, quien vive solo siempre estará solo. Y ya está, se toma las pastillas y hasta siempre. Pero este aquí que por alguna razón al día siguiente se despierta vivo. ¿Por qué las mismas pastillas que se cargaron a Benjamin no le hicieron nada a Kessler? Pues no lo sabemos. Entonces, claro, al final el dominico ese tenía razón cuando decía que el buen Dios es un director de escena muy sofisticado, ¿no? Bueno, en fin, siguen así los azares y siguen, y al final, por una carambola, Kessler consigue volver a Inglaterra. Y cuando vuelve a Inglaterra se da cuenta de que Daphne, su novia, la novia escultora de 22 años, había corrido al albur de publicar ese libro, y de que además con buen tino se había tomado la libertad de cambiarle el título, y ya no era el círculo vicioso, sino que era Darkness at Noon, oscuridad a mediodía, una frase del libro de Job, aunque aquí se tradujese como el tiro del infinito, y lo había publicado sin su aquiescencia, porque evidentemente Kessler seguramente todos pensaban que ya estaba muerto, que le habían echado el guante, lo que fuera, ¿no? Bueno, ese libro lo publicó Jonathan Cape, una editorial de mucho peso. Se convirtió en el libro más vendido desde Los Miserables. Orwell lo saludó como una obra maestra. Se convirtió en el libro más relevante durante muchísimos años. Y fue, entre otras cosas, el libro que más escoció, pues sobre todo la inteligencia francesa, porque venía a demostrar que si uno es de izquierda, si uno es socialista, no solo no es lo mismo que ser comunista y estalinista, sino que si es de izquierdas tiene que ser anticomunista. O si uno es socialista tiene que ser necesariamente anticomunista, ¿no? Y por eso ese mensaje escoció tantísimo. Entonces, claro, es muy curioso porque uno se da cuenta de todas estas vicisitudes que fue sufriendo Kessler y perfectamente habría arriesgado el pellejo con tal de publicar este libro. Y hasta que no lo publicó, no se dio por satisfecho, ¿no? Luego, evidentemente, Kessler viviría muchas vidas. Realmente viviría 5 décadas más, moriría a edad provecta en otras circunstancias, pero lo cierto es que se ve que su existencia, que el kit de su existencia radicaba en entregar a la humanidad este ensayo. Bueno, pues a mí realmente me hace pensar y me resulta inspirador y me parece una cosa cuando menos conmovedora. Por ir terminando, 2 mandamientos más. Y no sigo que, en fin, los sufridos asistentes creo que están aguantando mucha tralla porque yo además hablo muy rápido. Y esta más viene a huevo precisamente por lo atentos que estáis todos, porque llevaría por título Mantén la atención. Este mandamiento se me quedó en el tintero, porque al final quise aligerar un poco el libro, no quería que fuera muy extenso, no quería pasar de las 170-180 páginas, pero ahora me arrepiento, porque es un mandamiento que creo que es muy importante. Mantén la atención. Porque, vamos, lo que habéis conseguido vosotros creo que no es fácil de conseguir en nuestro tiempo. Según las estadísticas, nos pasamos todos una media de 3 horas al día mirando el móvil y lo miramos unas 2000 veces al día, lo cual se dice pronto. Entonces, claro, al final se ha ido reduciendo nuestra capacidad de atención de forma tan dramática durante las últimas décadas que ahora, por lo visto, en Netflix están empezando a decir que las series de 20 minutos se hacen largas y que van a tener que acortarlas, con lo cual dentro de un tiempo habrá series de 10 o de 5 minutos y las tendremos que ver además en 2x para que pasen más rápido, porque si no nos aburriremos. Bueno, evidentemente sin atención no hay libertad de pensamiento, sin atención no hay inteligencia. Y luego, sobre todo, hay que recordar una cosa que yo creo que es obvia, y es que esta multitarea que se ha puesto tan en moda en nuestro tiempo es una grandísima mentira. De un tiempo a esta parte se nos ha dicho que tenemos que hacer muchas cosas a la vez, no de forma consecutiva, sino de forma simultánea. Bueno, hay un estudioso de Oxford que se llama Johan Hari, que saca un libro que todavía no han sacado en España,
Store and Focus, que dice, más lo argumenta y lo documenta muy bien, que el efecto que tiene en nuestra cabeza la multitarea, él pone el ejemplo de estar en la oficina con el móvil al lado, no dice estar haciendo 7 cosas a la vez. Estar en la oficina con el móvil al lado tiene un efecto muy parecido a, por ejemplo, consumir opiáceos. Y él dice que de cara a nuestra productividad sería mucho mejor si en la oficina te fumases un porro a si estuvieses mirando el móvil. Por la manera en que eso va disminuyendo nuestra capacidad analítica, ¿no? Y luego, claro, es que yo cuando estaba leyendo estas cosas pensaba, joder, pero es que es de sentido común. Cuando nosotros de pequeños aprendíamos a montar en bici, o aprendíamos a tocar la guitarra, o aprendíamos a cualquier cosa, lo hacíamos por medio de la monotarea. No hacíamos 5 cosas a la vez. O sea, un niño no aprende a hacer esto y a la vez otra cosa y a la vez otra cosa, ¿verdad? Bueno, o no aprendía, porque ya sabéis que ahora con la nueva pedagogía lo que se pide es que se aprenda jugando y se aprende y se intenta que la educación sea una especie de fiestecita constante y se intenta que la instrucción y la dispersión sean simultáneas, ¿no? Lo cual es seguramente la cosa más perniciosa que hayan hecho los nuevos pedagogos y ya llevan unas cuantas. Entonces, bueno, yo creo que mantener la atención es importante, como habéis hecho todos vosotros, y además creo que el uso que hacemos del móvil, dentro de no muchos años, dentro de 10 años, dentro de los que sean, nos va a parecer una grosería tan intolerable como en tiempos cuando la gente comía carne con las manos. Ya sabéis, siglo X, siglo XI, pues entre la nobleza estaba bien visto comer la carne con las manos, ¿no? Vamos, o sin irnos más lejos, que hace 30 años un médico pudiera fumar en la consulta, hoy nos parece absolutamente enloquecido, ¿no? Y yo creo que dentro de 5 o 10 años nos parecerá enloquecido que una persona en una reunión con 4 o 5 se ponga a mirar el móvil. Bueno, quizá me equivoque, pero creo que no. Creo que no. Bueno, y luego el último mandamiento lleva por título Impón tu suerte. Pero se podría llamar No busques la felicidad. Y la verdad es que como todos estos mandamientos no los digo yo, sino que lo dicen los clásicos. Yo aquí no he inventado nada. El título del libro en un primer momento iba a llamarse La escondida senda, por el verso aquel tan bonito de Fray Luis, ¿no? La escondida senda por donde han ido todos los sabios que en el mundo han sido. Pero este aquí que el editor, que es el que tiene que venderlo, me dijo que eso no tenía punch, que no tenía pegada, que me dejase de tonterías y que le pusiera un título más llamativo. Entonces, pues al final fue Hazte quien eres. Y de hecho cuando el libro iba a salir, Dragó me desmoralizó y me dijo, es una idea pésima, es un título de autoayuda, has elegido un título malísimo. Y yo ya no podía hacer nada porque el libro ya estaba en la imprenta. Bueno, el caso es que, claro, cuando digo lo de la escondida senda es que efectivamente todos estos mandamientos, yo lo que hago es darles un estilo un poco cachondo, pero casi todo ha sido dicho ya. Es muy difícil que alguien haga filosofía y pretende decir algo que no hayan dicho los sabios griegos, o los teólogos medievales, o los místicos hindúes, o los místicos musulmanes, o los moralistas franceses, o los pragmatistas americanos. Prácticamente todo ha sido dicho ya y prácticamente no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, claro, al final, las mejores ideas, si es que hay alguna idea buena en este libro, pues siempre son las ideas de aquellos que nos han precedido, porque ya se sabe que quien está con los clásicos va siempre a hombros de gigantes, ¿no? Pero sobre todo yo creo que hay que recordar esto, de que esto de buscar la felicidad como quien va a buscar setas es una cosa que no tiene ningún sentido, fundamentalmente porque la felicidad consiste en afianzarse en los propios zapatos, en aprender a vivir con uno mismo, ¿no? Y sobre todo porque la felicidad solo puede encontrarse, una idea presente en todos los autores clásicos, solo puede encontrarse en el presente. Es decir, para los clásicos había un tipo de presente que era el nunc fluens, que es lo que hoy llamaríamos la actualidad, la rabiosa actualidad que dicen los periodistas, que es ese presente huidizo que todo lo añeja y que todo lo corrompe y que se nos escapa entre los dedos. Ese presente no es presente, aunque lo llamamos presente, eso es la actualidad y es lo contrario del presente. Luego hay otro presente que es el nunc stans, que es el que hace que el goteo de la clepsidra se detenga, el que hace que se detenga el minuteo de los relojes y el que hace que el instante parezca hacerse eterno. Y ese, por ejemplo, es el tiempo de los niños, el tiempo de los dioses. Ese es el único tiempo en el que puede encontrarse la dicha. Entonces yo creo que mientras que muchos están perdiendo el tiempo, y nunca mejor dicho, buscando la felicidad fuera de ellos, lo que hay que hacer es precisamente detenerse en el presente y dejar de buscar fuera de ti lo que tienes en ti. La verdad es que una de las frases que venía en el frontis de agitación era una frase de un comediógrafo latino del siglo I, que me parece una de las mejores frases que se hayan dicho en la historia de la humanidad, que es: no te busques fuera de ti. Es que es así. Es que en eso está contenido toda la sabiduría de la antigüedad. No te busques fuera de ti.
Entonces, pues es que ante eso no hay más que decir. O sea, realmente el libro podría haber contenido solo esa frase y ya habría estado cubierto. Entonces, bueno, antes de levantar remos y de plegar velas, pues sencillamente me gustaría agradecer a todos los presentes bueno, pues la atención con la que habéis seguido esta perorata a esta hora tan especial y tan difícil. Y bueno, pues sencillamente me gustaría conminaros a que, como yo, filosoféis. Es una de esas cosas que me gusta ponerme pesado en repetir, y algunos de los que me conocéis me habréis oído muchas veces, pero bueno, hay que repetirse. O sea, Sagasta decía que un traje hecho a medida no está hecho para ponértelo una sola vez. Hay que repetirse. Y cuando uno se repite, aunque a la gente le parezca mal, oye, es que en esta conferencia te has repetido. Claro que me repito porque en mi pensamiento hay una trabazón lógica, porque hay una urdimbre, y porque lo que digo está imbricado en una serie de cosas, y porque no digo tonterías a la buena de Dios. Como hay un pensamiento lógico, pues claro que me repito. Y una de las cosas que me gusta repetir es que todos filosofamos y que todos somos filósofos, y que no es filósofo el que tiene un titulito en filosofía, sino que filósofo es aquel que filosofa, y filósofo es aquel que se hace las cuestiones existenciales que precisamente están ínsitas en la naturaleza humana, que son connaturales a la humanidad. Así que ese sería mi último y más importante consejo. Muchas gracias.